El Zapotillo, presa de la política y la opacidad. Revocación de mandato, de Adebis o de Mentis. Las polémicas luminarias en Zapopan y Alejandra Barrales y su departamento en Miami. Hoy en Controversia. Zapotillo, una presa politizada y opaca. Exige la Universidad de Guadalajara suspender el acueducto El Zapotillo León. Señala que el proyecto genera encono, es oscuro y manipulado por razones políticas. La Casa de Estudios dice que ha faltado política y sobrado soberbia. La Federación de Estudiantes Universitarios se une al reclamo. Alcaldes de Movimiento Ciudadano de la zona metropolitana también exigen frenar la construcción del acueducto hacia León de la presa El Zapotillo. Pasa el tiempo y nadie mueve un dedo y el agua es un asunto de intereses particulares y mezquinos, dice Enrique Alfaro Ramírez. Muchas gracias por acompañarnos. Quédese con nosotros y participe. Recuerde, a través de las redes sociales, puede hacernos llegar sus comentarios en Twitter, concretamente @canal44tv. Esperamos toda su participación, sus opiniones, mismas que con mucho gusto compartiremos en este espacio. Saludo a mis compañeros. Hoy en Controversia, Sonia Serrano, muy buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Agradecemos el que nos acompañe en esta ocasión, Jaime Barrera, muy buenas noches. Pepe, gracias por la invitación, buenas noches a todos. Muy amable. Buenas noches. Enrique Tucen. Buenas noches, José Ángel, buenas noches a todos. Y buenas noches, Diego Petersen. Buenas noches, pues ahora sí que se arme, ¿no? ¿Qué? Pues que se arme. Iniciamos entonces. Déjame al final en este tema. Este sí me enoja. Enrique Tucen, el Zapotillo. Bueno, ha habido varios acontecimientos en la última semana. Yo creo que todo comenzó a calentarse desde la semana pasada, cuando los alcaldes de Movimiento Ciudadano salieron en conferencia de prensa a hablar de este tema en particular. Yo la verdad es que se hizo mucho revuelo con relación en particular a las declaraciones de Enrique Alfaro, pero me parece que escuchando la grabación yo no veo un cambio realmente de postura de la que ha tenido Enrique Alfaro pues prácticamente desde la elección. Sí escucho un tono un poco más pragmático con relación al proyecto, menos incendiario en términos electorales como fue en el pasado, pero creo que después, un par de días después, aclara su postura, dice que pues ellos están a favor de la presa a 80 metros y que se impida o que no se haga el acueducto a León. Es decir, prácticamente la misma postura que tuvo también el gobernador del estado en su momento. Lo que creo es que este tema está entrampado, más que asuntos políticos que por supuesto hay, creo que está entrampado en un asunto jurídico que ya no nos deja con claridad saber exactamente qué están en este momento discutiendo los magistrados y los tribunales. Porque por un lado la Corte dio en su momento una suspensión definitiva, que ahí está, que tiene al proyecto parado en cerca de los 79 metros, y después se empezó a discutir ahí mismo en distintos espacios judiciales el fondo del asunto, que es otro de los amparos que se colocó en su momento, pero que no ha llegado ni siquiera a la Suprema Corte. Entonces creo que la suspensión es una cosa que, por cierto, no atiende el fondo del proyecto. La suspensión lo que dice es, mientras no se garanticen ciertas cosas, se tiene que suspender el proyecto, es decir, el avance a los 105 metros. Y la segunda parte, que es el fondo del asunto, que creo que en su futuro, que en el futuro las organizaciones sociales lo van a ganar, eso todavía no lo ha decidido ni la Corte ni ningún tribunal. Por lo tanto, que me parece que más que en términos políticos, donde están entrampados en términos jurídicos. Y sin embargo ya se han sumado más voces, Sonia Serrano, ya la voz de la Universidad de Guadalajara, la del Movimiento Ciudadano de alguna manera, además de todos los grupos que ya manifestaban su oposición. A ver, yo creo que podríamos separar el tema en dos partes. Uno de ellas sería la parte política, que por supuesto tiene un gran contenido, lo que sucede esta semana, o que algunos podrían darle una lectura política, que es el caso de Movimiento Ciudadano, acercándose en un trabajo que no es nuevo, ya venía desde hace rato teniendo acercamientos con los integrantes del Observatorio del Agua. Y la otra parte es la universidad, que algunos podrían interpretar que tiene que ver con el asunto de la elección interna en el PRI, las diferencias y los jaloneos que ha tenido el Grupo Universidad con el gobierno del estado. Pero la otra parte, que a mí me parece que es la de fondo y que es la que tendría que importarnos a final de cuentas, es qué pasa con los dos proyectos que van separados, ¿no? Uno es el tema de la presa El Zapotillo, que como bien Enrique dice, está detenida porque no se cumplió con una parte del proceso, que era que el Congreso de Jalisco aprobara el convenio de distribución de aguas. Y la otra parte, que es el
el trasvase, que es la construcción de este acueducto, y que también tiene otra vía jurídica pendiente, que son los amparos que han promovido los ganaderos y un ejido, el ejido Obispo de Agua, si no me equivoco, en la zona de los... Agua de Obispo de Agua, sí, claro. Y que son los que han detenido este proyecto del trasvase, más la corrupción y todas las irregularidades que hay en torno al financiamiento de la empresa Abengoa, concesionaria del proyecto. Lo que termina sucediendo es que se juntan en esta ocasión todos los señalamientos que han hecho desde hace mucho tiempo organizaciones ciudadanas, el Observatorio de Agua, los técnicos, los especialistas, sobre la necesidad de revisar cómo está la disposición de agua en el cauce del Río Verde, y en particular cómo está la situación del abasto de agua en la zona de los Altos, antes de seguir caminando en el proyecto, que creo que de fondo es lo que más importancia debería tener. Jaime Barrera, ¿hace agua la presa del Zapotillo? A ver, yo creo que estamos en un momento decisivo y no es coincidencia que se haya empezado a calentar el asunto desde la semana pasada con la postura de los alcaldes metropolitanos, particularmente los postulados por el Partido Movimiento Ciudadano. Este activismo que hubo en San Juan de los Lagos el domingo por parte del coordinador parlamentario del Partido Movimiento Ciudadano, ofreciendo incluso subir el tema a nivel nacional con el tema en San Lázaro, y la la aparición de la Universidad de Guadalajara, que yo coincido con Sonia, puede tener que ver con una especie de empezar a cobrar facturas por su desacuerdo en el asunto de la sucesión en el PRI. Clarísimo, de la sucesión en el PRI. Y a los técnicos de la UDG, que los técnicos de la UDG ya habían dicho también esto mismo que está señalando. Pero porque salen ahorita, ¿no? En esta coyuntura. Pero claro. el asunto es que viene el resultado de esta asesoría de la Oficina de Naciones Unidas de Servicios para Proyectos, de la UNOPS, que se contrató a principios de sexenio, cuando se le hizo bolas el tema al gobernador por aquel tuit desafortunado donde dice: vamos a salvar a Cacico, a Temaca, ¿no? No, porque a Cacico no se salva donde ni 80, ahí ni se complica el tema. Dice: a ver, pues necesitamos elementos técnicos y contrato a la ONU para que tenga a un tercero que decida qué es lo mejor. Entonces, bueno, viene eso, costó $4 millones, por ahí, una cosa así. Está costando, no ha terminado, ¿eh? Entonces, bueno, ya hubo una primera entrega, entonces viene esa resolución que yo creo que lo de estas semanas que se ha movido es como una anticipación a eso que viene y que podría darle luz verde al proyecto, incluso hasta los 102 metros. 105. 105. Ahora sí te voy a decir lo que me encabrona de todo esto. Uno, es meterle ruido político, porque son las mismas posturas, simplemente es revolcar el agua en un momento en que ya está por definirse, digamos, el periodo electoral. ¿Cuáles son las grandes falacias de todo esto? Uno, no agua León, ¿por qué no? Es decir, ¿a partir de dónde decimos que el agua de que pasa por Jalisco es de Jalisco? Aparte son cuencas. Si pasa de Guanajuato, es de Guanajuato, ya nos fregamos porque nos vamos a quedar sin nada en Chapala, ¿no? Entonces, por supuesto. Este es un acuerdo de 91, no he oído un solo argumento decir por qué hay que cambiarlo. Lo que dice el acuerdo es 70-30. Si hay menos agua, nos va a tocar menos agua a los dos. No. Dos, el agua debe ser para los Altos. 1 metro cúbico del acueducto es para los Altos. 3,5 para 4,5 para León y el resto para Guadalajara. Si no se hace el acueducto, ese metro cúbico no va a llegar a los Altos nunca. Entonces, que se use, hay problemas con la ganadería, esa agua está destinada solo para uso humano. Mientras no se cambie ese decreto, pues yo no veo a nadie trabajando en el Congreso, haciendo argumentación para cambiar el decreto. Lo que están haciendo es pura grilla. Ahora, ¿qué va a pasar? Si dejamos la presa a 80, de todos modos se inunda a Cacico, Palmarejo, y en una avenida fuerte, en un nivel máximo extraordinario que puede suceder, se inunda también Temaca. O sea, Temaca no tiene solución ni a 80. Porque les iban a poner los muros de contención. Los diques cuestan más, claro, ¿sí?, que terminar la presa. Sería absurdo crear un sistema de diques que además no aseguran que en una avenida extraordinaria no tengas que desalojar al pueblo. Y la otra es que lo que yo sí creo es que lo que está haciendo Alfaro, o lo que fue meterle presión al gobierno para que tome decisiones, porque el otro actor aquí es el gobierno del Estado, que se ha dedicado a no decidir.
desde el famoso tuit, ha estado pateando el balón. Empezaron a hacer el purgatorio supuestamente para traer agua, pero luego había que endeudarse y el gobernador decidió no tomar riesgo con deuda porque los gobiernos peor evaluados son los más endeudados. Y entonces, ¿quiénes pierden? Hay ahorita más o menos 500,000 de tapatíos que no tienen agua, que la pagan carísima porque la tienen que pagar con pipa, ¿sí? Y en eso nadie piensa, ¿no? Nadie piensa pero ni el proyecto, Diego, porque el proyecto todavía, o sea, a ver, el proyecto que hay hasta ahora con todo y trasvase es cómo le llevas el agua a León y cómo estableces las conexiones. Pero luego no viene todavía la otra parte de la infraestructura que se va a necesitar para llevar el agua a Los Altos, ni tampoco cómo vas a conectar la con de la Los zona Altos va por el mismo acueducto que va a León. Pero tienes que hacer infraestructura. Bueno, pero eso le toca a Jalisco, eso no es culpa de León. No, pero sí, eso tendría que resolverlo el gobierno federal también. No, el gobierno federal es parte del proyecto federal. No, sí, pero sí es parte también del proyecto del acueducto. Que trae, no viene la infraestructura el agua de conexión. a la ciudad. No viene a la ciudad viene el agua rodada por el Río Verde y bombearíamos en Purgatorio, ¿no? Y a los otros pueblos del acueducto se hacen derivaciones para sacarle 1 metro cúbico antes de que llegue a León. Pero fíjate, en el caso de digamos, el fondo del asunto y la demanda de que no se ha inundado Temaca, yo creo que claramente inundar un pueblo es una violación a los derechos humanos de los pobladores. Está clarísimo. Y aparte, ahí la Corte tiene jurisprudencia para atarnos en temas de entonces que no se haga la presa. Ese es el tema. Acá sí, Palmerejo tiene el mismo derecho que Temaca. Lo que dice UNOPS es que 80 metros con diques sí puede ser que existe una salida para Temaca. Para Temaca, y para Naveco, no, ya pero ¿por qué salvas uno y dos no? Bueno, porque desde el inicio el proyecto está mal trazado, sin los consensos sociales necesarios, sin los consensos políticos necesarios, me queda clarísimo. Y a mí también me parece absurda la idea de que en un estado federal, en donde necesariamente tiene que haber solidaridad entre los estados, pues no existe esta idea de compartir agua con otras entidades. Me parece nosotros peleamos 20 años con Guanajuato por eso. Jalisquillo muy tonto. ¿Qué sí es un escándalo? Creo Abengoa. Ese sí es un escándalo. Es decir, que siga el proyecto con Abengoa cuando ni siquiera tiene posibilidad de hacerlo en términos incluso legales en España, por estar en concurso mercantil. Ese proyecto es un escándalo. ¿Estás de acuerdo? Ese es el proyecto que tiene que ponerse en León, Guanajuato. Ahí hay dinero de Jalisco. No, bueno, de pensiones. Es el problema de bueno, Abengoa se contrató León, ¿no? Para llevar el agua, que León la pague, ¿no? A ver, adelante, perdón. Digo, lo que sí es que el tema del agua estaba como fuera de foco. Y es un problema gravísimo del Estado. O sea, estábamos en el transporte, estábamos en el medio ambiente, en la calidad del aire, en la seguridad. Pero el tema del agua nos está haciendo crisis ya. Hay una sobreexplotación de la ciudad, de los mantos freáticos, y el agua está costando cada vez más caro potabilizarla porque cada vez está más cerca de la zona de los metales pesados, en fin. Es un tema que se está complicando y que urge resolver con una visión ahí de elementos técnicos que se dejen a un lado todos los asuntos de grupos que quieren llevar agua a su molino. No, sin traer agua a la ciudad. Yo creo que el agua siempre va a estar politizado. Y la parte del UDG que más me encabrona es que, tú dime, ¿qué propuesta tiene la UDG en materia de agua? Ha dicho que no a todos, pero ha hecho una sola propuesta de cómo sí. ¿Sí? ¿Por qué? Porque siempre han ganado desbaratando los proyectos del agua. Y otra vez están metiendo a desbaratar. Y ahí presionan, negocian, ¿no? Y ahí me parece que los técnicos del ODG se han desacreditado terriblemente porque se han ido los argumentos políticos y han sido usados políticamente los técnicos para desbaratar proyectos. No para construir nada. No hay una sola propuesta de técnicos del ODG. Tenemos que ir a la pausa. ¿Alcanzamos con el comentario que tenemos? Muchas gracias a ustedes que participan. La presa del Zapotillo es un asunto de interés público o un conflicto politizado. Usted puede seguirnos haciendo llegar su comentario. Por lo pronto, Alfredo Briones dice, son muchas partes y pocas realidades. Además, la población, ¿cuándo veremos resultados? Ese es un buen punto. Momento de la pausa. Continuamos. Revocación de mandato de verdad.
Diputados locales en Jalisco establecen en la Constitución local 13 figuras de participación ciudadana social democrática. La revocación de mandato da la alternativa a los jaliscienses de terminar anticipadamente el periodo para el que fue electa una autoridad. Aplica para gobernador, diputados, presidentes municipales, regidores y síndico. Se requeriría del 5% del listado nominal. Hasta antes de esta reforma, solo existían las figuras de participación ciudadana a la iniciativa popular, el plebiscito, referéndum y candidaturas independientes. La ratificación o revocación de mandato es un ejercicio obligatorio y en Guadalajara se deberá de atender en la segunda mitad del periodo administrativo de 3 años. Con 25,000 personas se puede solicitar. En Zapopan, la fecha tentativa para el ejercicio de revocación de mandato es el primer domingo de septiembre. Se busca que organice el Instituto Electoral. Esa es la de verdad. Pero yo por eso preguntaba, ¿las de Adebis o los de Amentis? Sí hay algunas revocaciones de mandato que no tienen esta validez jurídica. No son ratificaciones que organiza MC, que son una soberana mamada, ¿no? En realidad es llamar a la gente. Vienes muy mal hablado, Diego. Tenemos que hacer algo. Pero está bien, a veces la realidad necesita sus calificativos. Sí, a ver, Había mucho tráfico. ¿se les ocurre uno mejor? Digamos que no mejor, pero más elegante. A ver, y no voy a decir cuál es la parte más divertida. Acuérdense que la alcaldesa de Tlaquepaque no quería. Ajá. Y hasta que le dijeron, tranquila, los tenemos controlados, ¿no? O sea, es un ejercicio. ¿A los más o a los electores? ¿Qué? A los electores. ¿A los dos? Sí. ¿O a los A ver, dos? son ejercicios Más que a los electores. que la verdad sirven políticamente para que los alcaldes de MC se distingan del resto, pero no tienen ningún efecto jurídico y no hay ninguna posibilidad de que los pierdan porque siempre votan los que quieren que voten. Y yo añadiría una cosa, es también como una precampaña, ¿no? Es como salir a decir un poco lo que han visto y lo que creo yo que le quita validez, le quita seriedad al ejercicio, es que sean juez y parte. O sea, no hay un órgano externo que... Qué elegante lo dijo, ¿te fijas? Que cuente los votos, ¿no? Que cuente los votos. Y que pues sea externo, como lo dice ahora la reforma, que pone al Instituto Electoral en ese tipo de ejercicios, ¿no? Cuando hay una demanda realmente auténtica de querer hacer una revocación de mandato, que para esa figura pues hay promotores y hay también opositores. Hay quien ve pros y contras en las revocaciones de mandato. Algunos creen que pues, es una figura que le da al elector una oportunidad de mantener como vigilancia en el gobernante sin necesidad de esperar solamente a las fechas de elección, sino mantener un control del ejercicio de gobierno. Pero también eso inhibe luego a los gobiernos a tomar decisiones necesarias, pero que no son muy populares o que son antipopulares pero necesarias, ¿no? A ver, lo curioso del tema es que al final de cuentas, algunos de los que se someterán a este proceso de ratificación de mandato, luego van a solicitar licencia, ¿no? Se van a retirar. Pero es que, a ver, yo estoy de acuerdo que es un absurdo el método en general. Yo estoy a favor de la revocación o ratificación de mandato, como lo quisiéramos llamar en términos generales, pero en un ayuntamiento con una duración de 3 años. ¿Con posibilidad de reelegirse? Con posibilidad de reelegirse me parece absurdo que alguien a año y medio, que en realidad prácticamente puedes tomar 2, 3 decisiones de peso en año y medio, pongas tu cargo a que lo ratifiquen o lo revoquen los ciudadanos. Me parece que sí es una broma, y así lo ha sido también en Tlajomulco, que si recordamos, en Tlajomulco la máxima participación que se ha llegado es en torno al 7-8% del padrón y está documentado en medios de comunicación, en periódicos, con muchísimos acarreos, funcionarios públicos que ese día les toca trabajar de lunes a viernes y aparte el domingo para ir a votar y ratificar, y con unas mayorías que son también de broma, 96%, 98% de ratificación. Pues eso no puede ser. Creo que si no se toma en serio este tipo de procedimientos, pueden caer en el vacío, pueden incluso ilegitimarse, que creo que es lo que puede generarle daño incluso a la democracia, que un instrumento valioso, que se puede utilizar bien, con reglas, con una buena organización, donde, como decía Jaime, haya una división entre quien organiza y quien acude a la ratificación del mandato, creo que puede caer en una irrelevancia total. Y me parece también que el hecho de que los municipios hayan creado sus propios consejos ciudadanos y no se hayan respaldado en el IEPC, también nos habla de que tampoco le están dando una seriedad profunda al tema, ¿no? Sonia.
A ver, volvemos a las dos figuras diferentes que hay. Una es una promesa de campaña, un compromiso de campaña o una estrategia o como lo quieras ver en la campaña, y lo van a hacer, y estamos discutiendo exactamente lo mismo que dijimos cuando se hizo en Tlajomulco, de si tiene algún sentido, de si no gastas un montón de recursos que podrías destinarlos a otra cosa mucho más útil que este ejercicio, que en realidad, como ya mencionaron, tiene a la autoridad municipal como el organizador, la que se somete a la votación y el que cuenta después los votos. Pero la otra parte están ahí también ya las figuras de Secretaría de Gobernación antes, ¿no? Sí, claro. La Secretaría de Gobernación tenía más contrapesos. Pero están las otras figuras. El problema aquí es que quién tiene en este momento la capacidad de movilización, que no la tendría seguramente ni el PRI, de impulsar una figura de participación ciudadana que cambie por un ejercicio que sea válido, y además, como hemos visto que sucede con todas las figuras de participación ciudadana, en donde ninguna prospera porque pues también están los intereses de este vínculo que hay entre autoridades electorales y partidos políticos, con todos, al margen de quién está al frente. Entonces, en realidad hay pero aún así es más legítimo con el IEPC que con un consejo ciudadano. Que la promuevan y ya. Bueno, ya hay un colectivo, y otro colectivo que ya dice la solicitará del instituto, ¿no? Es el reglamento de participación ciudadana, y es increíble que con una participación del 2% ya puede revocarle el mandato a un 50-52% que votó en la elección constitucional. O sea, es una realidad totalmente antidemocrática. Yo creo que es tal cual un tema de espejito, espejito, ¿quién es el más bonito? ¿No? Ratificado por 96%, ¿no? Que da para hacer un poquito de calistenia en las estructuras electorales, ¿no? Calentarlas un poquito, traerlas para que no se entuman, ¿no? Pero lo que yo creo es que, no deberíamos ni de aplaudírselas ni de publicárselas, ¿no? O sea, es una cosa verdaderamente absurda que no le aporta al ejercicio de gobierno de ningún municipio, ¿eh? Sí, el instrumento ya está ahí para aprovecharse cuando haya de verdad un sentido de revisión colectivo, de utilizar el instrumento para acortarle el mandato a alguien que evidentemente está fallando en lo que prometió, hay algún abuso de poder, no sé, para esos casos veo yo esa figura, no como para que la agarren como para consumo personal, ¿no? Desde los mismos gobiernos. Por lo pronto, ¿qué futuro tiene esta, que por lo menos ya lo anunciaron, México Unido? Es este colectivo que dicen ellos sí van a solicitar ante el Instituto Electoral que se lleve a cabo este ejercicio. Es que lo soliciten, tampoco hay una demanda social, ni una demanda en Guadalajara, ni en ningún municipio metropolitano para revocar mandatos. Ni siquiera está haciendo grilla, María Elena, que podemos decir que es el peor, está en esa situación. Porque los de Tlaquepaque no piensan que es el peor. ¿Qué? Hay gente de Tlaquepaque que le aplaude mucho a doña Nena, ¿eh? Bueno, el peor de los actuales. Es que ya alcanzó a estabilizar y más o menos el barco, ¿no? Ya no tiene el escándalo diario. Sí, ahora es por semana, pues. ¿no? Ya corrió uno por mes. Sí. Que también, además. Hay que decir, la revocación de mandato sigue siendo anticonstitucional, y también hay jurisprudencia en la Corte en el tema. Es anticonstitucional, no se puede revocar ningún mandato más que en elecciones constitucionales. Y también es importante señalar que lo que dejaron en la ley reglamentaria los diputados, y después lo que ha trabajado también el IEPC, hace casi imposible cualquier proceso de revocación. Exactamente. O sea, pero dices, incluso en la parte del procedimiento, ¿tú crees que se va a atrever el instituto a validar las firmas? Aplica. Exacto. A validar las firmas. No, porque no solo tiene que validar las firmas, tiene que validar el 5% de las firmas, claro, más aparte tiene que haber una causal. Sí, y las causales ya están tipificadas en la ley y tampoco es fácil cumplirlas. Claro. No se cumplen, ¿eh? O sea, no hay ningún elemento para revocar ningún mandato de la zona metropolitana ahorita, ¿no? No hay nada grave. Puedes votar o no, son menos buenos o más malos, pero no hay ninguna causal así importante, y me parece que es perder el tiempo. Habláramos de algún municipio foráneo allá hacia, mejor no digo dónde, ahí podría haber elementos. ¿Más como para dónde te gusta? Más como para Villa Corona, para allá. Para allá. Sí. Antes de Cocula, después de Cocula. Ahí sí tiene mayor posibilidad, allá se habría, ¿no? Población, sí. No, pero además hay elementos. Podría Puede haber, haber elementos, por ejemplo, podría haber otro en El Salto, por ejemplo. También. Donde dicen que les dicen qué hacer para transparentar las cosas, y en vez de hacerlas le van cerrando las ventanas, ¿no? Sí. Ahí hay una como contraposición a la cuestión de apertura, rendición de cuentas. Ahí podría ser. Por ejemplo, si los de Salto quieren, pues ahí hay una oportunidad. Hay que usarle, ¿no? Para iniciar un proceso.
Bien, vamos a los comentarios que ustedes nos hacen llegar. Muchas gracias por su participación. La revocación de mandato sirve para que las autoridades elegidas por el voto hagan bien su trabajo o se prestarán a venganzas políticas. Arturo Ayala Ríos, saludos. Ejercicios democráticos como la revocación de mandato es pensar que con eso los ciudadanos mejorarán su calidad de vida y no es así. Que tampoco las elecciones pues ayudan necesariamente mejor calidad de vida. Bueno, muchas gracias por su participación. La pausa y continuamos. Luminarias en Zapopan. Diciembre de 2016. Zapopan anuncia nuevo modelo de iluminación para el municipio. Busca concesionar el cambio, instalación y mantenimiento permanente de 82.500 luminarias. Pagará cada mes 20.280.814 pesos durante 18 años, lo que representa un ahorro supuestamente de 2.5 millones de pesos mensuales, según el alcalde Pablo Lemus. Tras varios intentos y cambio de convocatoria, se eligió al consorcio Fortius Electromecánica Power Illuminare como ganador del concurso. Una investigación periodística revela que los domicilios que dio la primera de ambas empresas no existen. Uno fue demolido y en el otro habita otro negocio, mientras que la segunda de ellas tiene apenas un año de creada. Y es que donde llegue usted el tema de las luminarias siempre provoca polémica. Y bastante polémica, sobre todo cuando se trata de las licitaciones, Jaime Barrera. Pues es un negocio muy jugoso seguramente, que todo el mundo se disputa y quiere ganar. Yo no recuerdo una licitación de alumbrado público, que luego también habríamos que discutir por qué todas las autoridades municipales deciden dejar de dar ese servicio público, que es una obligación del ayuntamiento, y agarrar esta tendencia de concesionar todos los servicios, que en teoría pues es la función de ser de los ayuntamientos. Entonces yo pondría un cuestionamiento ahí primero, eso, como que cuando nos convencieron a los ciudadanos de que esa es la mejor manera, más allá de estas cuentas rápidas de que pues le pagaba a la CFE 10 y ahora le voy a pagar a la empresa 8. Bueno, pues, pero no hay una explicación a detalle de cuál es la conveniencia a mediano o largo plazo de una decisión así, o si se va a garantizar un mejor servicio o no. Y lo que sí queda claro siempre es que hay una gran ambición de los contratistas de ganar el concurso y una imposibilidad y una incapacidad evidente de los ayuntamientos para hacer una licitación que deje a gusto y contentos a todos y que luego no se judicialice y se hagan largos ahí litigios para resolver un asunto que de origen pues no está claro del todo. En no pocos casos se ha dicho que más bien se trata de negocio de los propios políticos, Sonia, cuando se trata de este tipo de licitaciones. Bueno, hasta ahora no se ha aprobado, pero todo apunta a que ha sucedido de esa manera. Creo que una parte de esto es, nos está costando ya tan cara la burocracia en los ayuntamientos que ya no les alcanza el dinero luego para la prestación de los servicios, ¿no? Se han creado tantas áreas de coordinación, de asesorías y de toma de decisiones que luego ya las áreas de servicio ya no tienen presupuesto para funcionar. Exactamente. Y la otra parte es, obviamente, esto que está sucediendo en particular con el tema de las luminarias, pero que además cada 3 años lo que vemos son municipios súper endeudados, demandando el incumplimiento de las empresas y además con muchos problemas para prestar el servicio a través de estas empresas. Yo todavía no he oído del caso exitoso de un municipio que haya concesionado o que haya cambiado el sistema de iluminación, que eso también es otra parte, ¿no? Porque nos han vendido no nada más el tema del ahorro, sino también el tema de la contaminación y del cambio en el consumo de la energía eléctrica, y hasta ahora no se ha conseguido. Y la otra parte es pues todo lo que hay detrás, no nada más los partidos políticos que crearon las empresas, además, porque todo mundo en los pasillos te dice, esta empresa la crearon estos panistas, esta empresa las crearon estos empresarios que han financiado a todos los partidos políticos y que tienen ligas con todos los partidos, que son quizá los 2 principales señalamientos que hay, sino también los regidores, cómo negocian unas cosas por otras para aprobar los que han estado en las comisiones de adquisiciones. Es decir, es una red de corrupción bastante bien organizada. Sí,
yo empezaría por precisamente esto de nuestros municipios privatizados o concesionados, que ya ha llegado a un nivel tremendo. O sea, ya creo que no, en un futuro ya no habrá un solo servicio que den autoridades municipales, ya todos los darán empresas privadas. En Guadalajara llegó a haber multas, ya se quitó a Metrometers, pero multas, basura, luminarias. Es decir, prácticamente elegimos alcaldes. Hasta los baños. Hasta los baños. públicos. Y hasta nos recetaron ahí un anuncio de Coca-Cola en el hospicio Cabañas, ¿no? Así que nos queda claro. Hasta la diversión. Lo interesante es eso, que decía Sonia, es que se volvieron tan obesos los municipios que ya no pueden prestar estos servicios. Es que nos quedamos con el peor de los mundos, porque los municipios siguen siendo obesos, obesísimos, y aparte tenemos que pagar concesiones a 20, 30 años, porque tienen que ser concesiones muy grandes. Sí. Pero fíjate, con relación al tema de Zapopan en particular, ha sido muy complejo desde el tiempo de Héctor Robles. Cuando era alcalde Héctor Robles, ahí sí las cámaras empresariales, las cúpulas dijeron que el proceso no había sido el adecuado. Se hicieron algunos retoques, pero no alcanzó a salir en su administración. Después con Pablo Lemus se hizo una primera iniciativa. La oposición estaba en contra del proceso, de lo que habían colocado, y se volvió a comenzar. Yo revisé la convocatoria y también el acuerdo al que se llega. Me parece que es más o menos similar al de Guadalajara, más o menos, tiene algunas diferencias. El de Guadalajara me parece que salió bien dentro de lo que cabe después de todo lo que pasó en la administración con Ramiro. Este que se puso, que gana Construlita, me parece que quedó bien. Al final llegaron a un acuerdo, la cifra no me parece tampoco disparatada, 150 millones por año por 20 años. Cuestionamientos. Con muchos cuestionamientos en cómo conviven, por ejemplo, concesión y arrendamiento, algunos temas relacionados con eso. Pero casi todos estos cuestionamientos de pronto vienen de empresas que pierden y que tienen interés de empantanar el programa. A ver, una licitación perfecta nunca va a haber. El asunto es que el TAE automáticamente da la suspensión. Por eso Zapopan trató un poquito de respaldarse y si recordamos metió una primera suspensión de un ciudadano para decir no me dejen sin luz y por lo tanto quiero que salga esta licitación. Me parece que va a ser imposible que exista una licitación perfecta, que no se le puede encontrar algo donde amparar. Como dice Sonia, yo creo que el problema es otro. Perdón, otro. ¿No? Hay otro. ¿Dónde está? Como dice Sonia. ¿Dónde está el problema realmente? Es decir, yo creo que lo que está cuestionando es que es una empresa que no tiene ninguna experiencia. Se crea un consorcio para prestar este servicio. Que sí tiene. Tiene experiencia. Tiene la Ciudad de México, tiene. Pero el que encabeza. Sí, ¿no? Sí. Pero el problema es que cada vez que se hace una licitación, en realidad, ¿dónde está la garantía del ciudadano a la buena prestación del servicio? O sea, ¿a quién le reclamas? Al Estado. Le reclamas al Estado, pues es el concesionario. O sea, entonces no tienes como ciudadano a quién reclamarle y están sacudiéndose, por un lado, todas las obligaciones que tiene el Estado. Es vergonzoso en todos los pueblos que están todas las luminarias que les vendieron de LEDs apagadas, que no funcionan, no les dan mantenimiento. Y las que funcionan no iluminan, porque los expertos han probado el tema del efecto ceguera, las banquetas oscuras y la calle iluminada. Y la calle iluminada, ¿no? O las dejan como cebra, entonces es peor porque vas perdiendo la vista. No es un buen servicio, es un servicio muy caro, que no es barato, y lo que se ahorran es por el exceso de burocracia que tenían. Pero como no corren los burócratas, entonces tenemos que pagar que se ahorran por lo de la luz. Por lo de la luz. Que tampoco está claro, como dice Jaime Barrera, porque no sabemos exactamente, no nos dan cuentas de, mira, este mes ahorramos 3, 4, 5, 1, 2. O sea, yo prefiero una calle iluminada en donde no hay inseguridad a que se ahorren la luz. O sea, porque el gobierno tiene que ahorrar, tiene que gastar bien. Tiene que gastar bien. A ver, y luego son contratos larguísimos, 18 años. 5 administraciones municipales. Pero es que cuando cambias 82,000 focos y les das la operación, si hay un proceso, o sea, necesitas darle de amortización 10, 15 años. Pero sí, a mí me parece que el ayuntamiento tendría que tener todo para dar el servicio, no tendría que concesionar. ¿Y si nos sale mal el muchacho? Exacto. Se supone que al ayuntamiento le tenemos que reclamar cláusulas ahí que puedes reclamar. No, pero es que las cláusulas de rescisión son terribles para los ayuntamientos. ¿Cuántos litigios vamos a perder como los que nos representan en los ayuntamientos y le vas a tener que pagar la rescisión del contrato a esas empresas porque aparte que no sirvieron? Exacto. A ver, a Ituarte cómo le fue. A Ituarte cómo le fue. ¿Cuántos años? Lo estaban a punto de encarcelar al alcalde porque se hizo una suma multimillonaria impagable por el ayuntamiento. Y aparte la empresa termina manipulando al gobernante. A ver, porque le dice, te dejo de prestar el servicio, a ver cuánto y luego duras. llegas y revisas los contratos y son contratos leoninos.
A ver, en Guadalajara le acaban de bajar a CAPSA lo que se le pagó durante muchísimo tiempo. Sí, también. Se fue también una gran simulación. Sí, claro, totalmente. Te voy a bajar aquí y te voy a dar 3 municipios más. Exactamente. Perfecto. Bueno, entonces a todas luces se ve que no se cuida la calidad del servicio, sino más bien es ahí un asunto de cobro de facturas, ¿no? Por apoyos, no sé, en las campañas, en los electorales. Y para pagar y tener como que más clientelas de ese tipo, se está perdiendo la figura del ayuntamiento y de sus obligaciones. Yo creo que ese es el debate. Sí. Y sin embargo, el tema de la recolección de basura parece que es en el que salimos un poquito mejor librados en el caso de Guadalajara, ¿no? Es decir, esa sí ha sido una concesión que ha demostrado que funciona. Cuando la PETA funciona y ahorita ya le pusieron florecitos a los camiones, se ven bastante monos, tan limpios, ¿no? Guadalajara, Zapopan es un desastre la basura. En Zapopan, ¿no? Es terrible. Pero aunque estas empresas, si las descuidas poquito, baja el servicio, claro, las vuelves a apretar como sucedió y mejora un poquito. Entonces, o sea, si no hay quien, o sea, si ya el gobierno no va a prestar el servicio, por lo menos debería asegurar que se preste bien, ¿no? Pero eso sería a partir, Diego, de que nuestros gobiernos regulan bien. Porque al final decimos, ¿a quién le reclamamos si no se prende la luz y está concesionada? Al ayuntamiento. O sea, el hecho de que el ayuntamiento concesione, eso no le quita ninguna responsabilidad. Sí. Es decir, no la da directamente, pero tiene que... en la práctica tiene que supervisar. No responde. Porque es fácil echar la culpa. Oye, pues CAPSA lo vamos a tener que apretar. Claro. Sí, pero sigue siendo el ayuntamiento. A ver, entonces la postura es no a las concesiones. Yo creo que se está cayendo en un exceso. Las mínimas. Y las que se decidan deben de ser explícitas públicamente, detalle a detalle, por qué y cuál es la conveniencia de que lo haga una empresa y no el ayuntamiento, y qué garantía nos da el ayuntamiento de que le va a exigir a esa empresa que dé un buen servicio. Que las empresas siempre van a tener una lógica distinta a la del gobierno. Las empresas están hechas para lucrar, para ganar, para bajar costos, y los gobiernos tienen otros objetivos, que es igualdad, justicia, el caso mejores de Medellín, condiciones. Donde estos servicios los presta una empresa del Estado, que le reporta un dineral a Medellín que se traduce en obra pública. Pero bueno, a ver, ¿no? De pronto ponen estas ciudades, Medellín o, por ejemplo, Seattle, toda Europa es público. Sí. O sea, que a nadie se le ocurriría que en París prenda la luz una empresa. Pues no, es una tontería. O sea, a lo que me... Concesionaron la bici pública. ¿Sabes a cambio de qué? De 5 espectaculares. Para que vean lo que cuesta allá un permiso espectacular. Toda la operación de bici pública a cambio de 5 espectaculares. ¿No? También pero es porque estuvo barata la concesión. ¿Qué? ¿Fue barata la concesión o caros los espectaculares? Porque hay muy pocos espectaculares y son carísimos. O sea, para poner un espectacular te cuesta un dinero. El gobierno es el que los administra, no el TAE, ¿no? Como en estos temas también. Bueno, aprovechemos para ver parte de lo que ustedes nos comentan en las redes sociales. Muchas gracias. ¿El plan de luminarias en Zapopan en verdad generará un ahorro o se vislumbra un negro escenario de corrupción? Gracias, Álvaro Ortega. Dice, es un negro panorama de corrupción en las luminarias nuevas de Zapopan porque no se dan aperturas de las licitaciones, dice, de las empresas que tienen una tendencia de desarrollo sustentable. Se debe aprovechar la energía solar y dejarse de endeudar al municipio. Muchas gracias, Álvaro Ortega, por su participación. Vamos a la pausa y regresamos. Barrales y el departamento incómodo de Miami. Una investigación periodística revela que la presidenta nacional del PRD, Alejandra Barrales, tiene un departamento en Miami valuado en $990,000. En su declaración de 3 de 3 de 2016, Barrales no incluyó la propiedad. La líder partidista aseguró primero que olvidó incluirlo y luego culpó a los formatos de 3 de 3, ya que no contemplan el supuesto de un bien inmueble que aún no se renta ni se habita. En una tercera versión, comentó que lo adquirió a través de una empresa donde ella es presidenta y única accionista, pero que fue creada una semana antes de concretar la compra del departamento. La realidad es que ella pagó $332,000 como enganche, unos $5,272,000 que rebasan sus ingresos recibidos, como son su salario, una pensión alimenticia y el bono de retiro del Senado.
Bueno, si el ser actriz les da para comprar una casa blanca, el ser azafata no les da para un departamentito en Les Miami. deja para un departamento en Miami. El asunto no es si le da o no para comprarse eso, el asunto es que no lo puso en su declaración 3 de 3. O sea, Pero tampoco salen las cuentas, ¿eh? Es que Tampoco salen las cuentas, no puso 3. de muchos. Tenía muchas más. Oye, De tampoco muchos salen no las salen las cuentas, cuentas. pero yo creo que aquí la tesis que se confirma es que nos va bien cuando se pelean los políticos. Claro. Inmediatamente Sale buena información. son fuentes inagotables de temas de opacidad. La filtración sigue siendo la fuente más importante del y de periodismo. posibles corruptelas. O sea, Porque Barbosa cumplió su chamba. esta es venganza de Barbosa clarita. Claro, la información la tenía el Senado. Oye, que va y se mete al Senado y le dice, oye, tú tienes un depa, ¿eh? Que a lo mejor haya podido quedar ahí calladito si no hay ese pleito. Porque en la 3 de 3, que simuló haber demostrado voluntad por la transparencia y la rendición de cuentas, pues hoy se le voltea porque no lo puso. Y va a ser que muy pronto nos vamos a encontrar algo de Barbosa. Vas a ver. Sí, que también tiene su cola ahí. Sí, a ver, yo creo que la herramienta 3 de 3, las 3 declaraciones me parece que son de los mayores avances que ha habido en este país en los últimos 3, 4 años en materia de transparencia y rendición de cuentas. Al principio pensamos que era casi papel mojado, pues cada quien ponía lo que sea, pero como dice Jaime, cuando hay conflictos políticos ahí nos enteramos verdaderamente de las realidades que hay detrás de ese tipo de declaraciones. Pero fíjate, Barrales, por un lado, ¿no? Con su mentira del departamento de Miami, más bien con su omisión del departamento de Miami. Ricardo Anaya, que tampoco le cuadraron las cuentas, 50 viajes a Estados Unidos anuales y aparte era un accionista de una empresa de bodegas y también de una empresa de bienes raíces, de inmobiliarias, que tampoco había colocado, sobre todo en su declaración de intereses en ese caso. Lo mismo nos pasó, por ejemplo, a nivel local con Aristóteles, que primero puso en su declaración un monto total de poco más de 5 millones de pesos en el total de sus valores y después tuvo que corregir a 14 millones porque nunca se había enterado que tenía que poner los precios actuales, que me parece aparte como de pedogrullo, ¿no? Te preguntan cuánto tienes, no cuánto tuviste en ese momento. Está clarísimo que trataron de bajar la cantidad. A lo que me refiero es que una figura que en su momento fue criticada porque parecía que era más una figura de la tecnocracia, del IMCO, de los empresarios, nos está dando muy buenos resultados para enterarnos que los políticos mienten con sus propiedades y es donde más les duele, ¿eh? Cuando te metes en sus propiedades y en sus sueldos. En el caso concreto de la Barrales, sí creo que es ya como hacerle un agujero a una lancha que está hundiendo. Pues, es abuso. ¿No? Pobre PRD. Rudeza innecesaria. Rudeza innecesaria. Porque, esto para el PRD es letal. Mortal. ¿no? Claro. O sea, porque finalmente, ¿quién se va a querer vincular ahorita al PRD en el proceso electoral? No, Pero el PAN le pasó lo mismo. La diferencia es que el PAN no está tan caído. Sí, el PAN no estaba en esa situación. Sí. El PAN venía de ganar unas elecciones y fue Pero una también su venganza presidente que mintió. también salió del Senado. Mintió en la 3 de 3. En el Senado se está debatiendo mucho la cuestión de las propiedades, ¿no? Pero yo creo que para el PRD es letal y sí, digamos, yo soy quizás de los pocos que piensa que sí necesitamos al PRD en el concierto político, Sí. ¿no? Por una agenda concreta, que es la agenda de planificación de libertades. Fuera de eso, a lo mejor no sirve para nada el PRD, pero en esa parte creo que Es el único que presiona vamos a por Es extrañar. el único que lo hace. Y sí creo que esto es letal, ¿eh? Sonia. A mí no me sorprende del PRD porque lo hemos visto incluso aquí con algunos perredistas que se vieron involucrados en escándalos ¿Por también. ejemplo? Hay que recordar a Samuel Romero Valle, Valle, por sí, ejemplo, un o a muchachazo. Carlos Orozco también, que alguna O vez sea, tú por dices ahí... que la riqueza de Samuel Romero Valle no se explica por sus sueldos. No. No, claro, no. Oye, No, y lo que no se explica tampoco son los depósitos que y tú hizo lo en preguntas cuentas en serio, personales. No, no, yo nada más, yo nada más. Acuérdate que fue de la legislatura 58, ¿no? Sí, eso te, No, pero eso te además da él, mucho. él se depositó en su cuenta Lo digo de personal, broma, lo digo de por broma, supuesto. Y bueno, entonces en esa parte a mí no me sorprende. Y la otra parte sigue quedando en eso, en el escándalo nada más, que a mí me Es el sigue primer pareciendo paso, ¿no? correcto, porque creo que si ya no podemos hacer nada en contra de la corrupción, por lo menos que esta señora y en su momento Samuel Romero Valle o los que sean, no puedan salir a la calle. Tengan escarnio público, exactamente, ¿no? O que al menos en la escuela de sus hijos le digan, oye, tu papá es un corrupto. Totalmente. Creo que La condena al menos, social es muy importante exactamente, por en lo estos menos en temas. eso vamos ganando. Y la otra parte que tendrá que venir es qué va a pasar con el 3 de 3 y quién miente en el 3 de 3, que es lo que tendría que venir regulado luego
luego ya en la reforma, porque entonces, ¿de qué nos sirve tener esta herramienta si cada quien va a poner lo que quiere o lo va a disfrazar como quiere? Porque también, por ejemplo, lo vimos en el ejercicio que hizo el informador cuando revisó el tema de las declaraciones de 3 de 3 del gabinete de Jorge Aristóteles. Era una risa, la verdad. Era pachanga. Exactamente. No era, es una risa todavía si lo bueno, revisas. sí, porque no lo han cambiado. No los han cambiado. Sigue causando hilaridad. Exactamente. Sí, si tienes ganas de reír, te puedes volver a abrirlo. Entonces, creo que sí tiene que haber ya el siguiente paso. Digo, no sé si pronto, pero ¿qué va a pasar si mientes en el 3 de 3? Es que se supone que todo eso lo va a definir, y creo que con el comité de participación, bueno, el Comité de Participación Ciudadana, que aparte preside el Consejo Coordinador del Sistema, y ahí va a determinar todos los formatos, digamos los 3, y aparte el asunto de las sanciones. Pero el escándalo Barrales sí ayuda a crear cierta presión para que la clase política no se resista tanto a este tema con el que cerró el debate de la ley 3 de 3 y que no quisieron aprobar los políticos. Cuando le dijeron, no, a ver, esa responsabilidad, esa definición, se la vamos a dejar al Comité Ciudadano. Bueno, esto le genera condiciones al Comité Ciudadano para argumentar la utilidad que puede dar que este 3 de 3 sea público. Pero sí creo, porque lo querían cerrar. Pero que sea público y que además sea verdadero. Pero fíjate, en relación a ese tema, el no haber puesto en la Constitución, que era la petición de muchos organismos intermedios e incluso de empresarios, no poner máxima publicidad, si te meten una bronca, que tú amparándote ante la Corte, puedes esconder información, que eso es lo que va a terminar pasando. Si tú como político no quieres, vas a asumir el costo político de esconder información. El ejemplo... Pero era poner máxima publicidad en la Constitución para que no tuviera esta salida. Y la diferencia le queda muy clara hoy al ciudadano, y eso ayuda. En la declaración discrecional que cuida la clase política en el Senado, ahí estaba el departamento. Sí. Porque en la pública, ¿no? Porque sabían que eso, mientras no hubiera pleito, ahí iba a quedar. No iba a salir. No iba a saberlo nadie. Y en la 3 de 3 no lo pone porque será público. Que eso le pasa también a Naya. Pero incluso sin 3 de 3 lo teníamos, Jaime. Cuando tienes obligación de presentar una declaración patrimonial, ahí está la información. Pero no es pública. Pero de cualquier forma, lo que tendría que suceder es que cuando tú presentas la inicial, tendría que haber un cotejo con la final, y si hay una discrepancia que no coincida con un cotejo con la fiscal. Tendrían que, Para pero mí, no sucede. La clave es la fiscal, ¿no? La fiscal es muy buena. Si la fiscal... Pero incluso la patrimonial, siendo generosos, si hubiera un cotejo entre la inicial y la final... Si la patrimonial no corresponde con la fiscal, ya valió. Por eso, pero el tema es que no hay cotejo porque son documentos que están... Pero tendrían que hacerlo, Jaime. El asunto es que no hay voluntad de revisar ese tema. Nadie lo quiere hacer. ¿Por qué? Porque ahí están todos metidos. No, bueno, porque entre tabores no se leen las cartas. Que comienza la discusión en Jalisco, por cierto. Comienza la discusión para ver cómo queda el sistema estatal anticorrupción. Y vamos a ver si hay 3 de 3 de máxima publicidad. Las 7 leyes nacionales se hicieron 11 leyes locales, 3 de 3 de máxima publicidad. Ya van en 14. No, 7 a 11, ¿no? O sea, según yo eran 7 federales y se transforman en 11 locales. Máxima publicidad 3 de 3. Vamos a ver si hay un fiscal anticorrupción realmente autónomo, cómo queda el Tribunal de Justicia Administrativa. ¿Tú no crees que quede Godoy difícil? Ya lo puede quedar fiscal anticorrupción, ¿no? Con el apoyo de todos los partidos políticos. Lo descansaron un rato para que llegue. Oye, calienta que te toca ser fiscal anticorrupción. No, ya. Yo no lo dudaría, ¿eh? Yo creo que en Jalisco una cosa de esas no podría pasar. ¿No? Creo. Creo que sería difícil, creo. Pensamos que se había ido y no se fue. Parece que se infarte, Jaime. No, por favor. Es invitado, trátenlo bien. Las buenas, ¿no? Oye, ¿y la Barrales? ¿Qué sigue para ella? Bueno, Barrales quería competir, porque creo que se le complica mucho por el gobierno del Distrito Federal como la candidata de Manzana. No iba a ganar. Adiós esa candidatura, ¿eh? Yo creo que Morena ahora sí ya tiene muy pavimentado, sobre todo con Claudia Sheinbaum, porque también a Ricardo Monreal se le ha complicado muchísimo, sobre todo por algunos escándalos que ha tenido administrativos. También de corrupción, ¿eh? Y además por unas formas de gobierno verdaderamente prepotentes. Sí, cuando dicen que Monreal es el cambio, sí te pones a temblar, ¿no? No, y oye, uno de los más cercanos, Andrés Manuel. Sí, Andrés Manuel siempre ha tenido a su lado gente impresentable. A él nunca le han encontrado nada. Pero a su lado siempre ha habido gente impresentable, claro, por supuesto. Vamos a los comentarios. Vamos a los comentarios que ustedes nos ofrecen, que nos hacen llegar a través de las redes sociales, por supuesto. Muchas gracias. Otro departamento incómodo en Miami. Barrales, líder del PRD, ¿se equivocó en su 3 de 3 o en realidad tiene cosas que esconder? Está sugestiva la pregunta. Sí, estamos Fernando Romero. No, se equivocó. Dice, bueno, todos mienten porque el poder siempre atrae a los peores, a los corruptos y los malos. ¿O no?
Muchas gracias, Fernando. Héctor Eduardo dice: los gastos mal hechos, cortarlos de raíz. Si no hay voto, no hay dinero. 0 viajes a diputados, no dinero al INE, mejor encuestar. Muchas gracias. Y también agradecemos a Álvaro Ortega, que nos decía: en la rendición de cuentas 3 de 3 es una declaración incómoda para todos los políticos porque todos tienen algo que maquillar ante la sociedad. Yo dudo que algún político se pueda escapar de algún conflicto de interés. Se debería tomar estas anomalías que no declaran los políticos para que sea automáticamente un fraude, se les enjuicia penalmente y nadie se escape de sus movimientos corruptos. Muchas gracias, Álvaro Ortega. En cuanto a la pregunta que hicimos de la presa del Zapotillo, ¿es un asunto de interés público o un conflicto politizado? Gracias a Arturo Ayala, dice: desde el año 2007 el ingeniero Manuel Frías Alcaraz propuso el plan hidráulico del Pacífico siglo XXI, que detona la garantía de agua para todo el país y será suficiente para sostener a 200 millones de habitantes mediante la producción de alimentos, manufacturas y bienes de capital. Muchas gracias, Arturo. Y bueno, más de su participación, Álvaro nos decía: respecto a la presa del Zapotillo, deberían respetar al pueblo de Temacapulín porque tienen derechos de vivir en su tierra. Desgraciadamente aquí el único interés es el político y económico de algunos que están en el poder. Se deberían tomar como un ejemplo la lucha que todos los habitantes de esta localidad están ejerciendo y que pocos medios de comunicación le han dado la apertura correspondiente para conocer su caso. ¿Usted cree que no se le ha dado cobertura? Respecto a las luminarias, la pregunta que se hacía: si generará un ahorro o se vislumbra un negro escenario de corrupción. Usted ha opinado. Juan Vázquez dice: por más que se quiera creer que es por el bien a largo plazo, no se puede confiar. La historia nos dice que siempre hay intereses personales detrás de todo. Fuera concesiones, nos dice Juan Vázquez. El abogado: es vergonzoso ver luminarias encendidas de día y apagadas de noche. Es el cambio Muchas horario. gracias. Exactamente. Están confundidas todavía. Y pues así nos vamos agradecidos. Gracias. Compañeros muy amables. Gracias. Buenas noches. Y gracias a ustedes por el favor de su compañía.